No he visto país que se haya inmiscuido más en los asuntos internos de otros países que la dictadura cubana. No he visto país con más presencia internacional e influencia que la dictadura de esa isla empobrecida. Aquí está la indoblegable, la intransigente, la incondicional María Corina Machado. Es el final del camino. El último hombre de pie es una mujer, es una madre que siempre ha estado ahí. Venezuela fue el primer gran triunfo de esta guerra de baja intensidad y como todo triunfo tuvo su celebración. En el año 2000, Hugo Chávez firmó la rendición de Venezuela a Castro. Se llamó Acuerdo de Cooperación Energética. Cuba recibiría 53.000 barriles diarios de petróleo. Luego fueron 120.000 a cambio de nada. El terrorismo es el uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes. En Argentina le agregamos nuestros derechos para intimidar o coaccionar a un gobierno, la población civil o cualquier segmento del mismo en procura de objetivos políticos o sociales. Los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se llevó a cabo una serie de conferencias en distintas sedes que se llamó Freedom Matters, la libertad importa, con un objetivo común: echar luz sobre cuáles son las amenazas que vive la región, quizás las amenazas de lo que tantas personas llaman el socialismo del siglo XXI y de qué manera se manifiesta. Fue sumamente interesante poder asistir a esas conferencias y recibir en conjunto una cantidad de información que, repito, en conjunto, pues suena poco menos que alarmante. ¿Por qué? Porque desde las amenazas de seguridad hasta los planes económicos, pasando por un libro de recetas aplicado minuciosamente en distintos países de la región, pudimos ver cómo no es esta situación que vive la región, no es producto de un caos, sino de una sincronización. Justamente por eso es que queremos compartir con ustedes algunos fragmentos de esa serie de conferencias que, por supuesto, fueron posibles gracias al Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. Yo quiero pedirles que presten particular atención. Esta vez no se trata de entrevistas como habitualmente sucede en nuestro programa, con conversaciones con distintos expertos. Esta vez los expertos dan cátedra. Vaya que sí. Quiero compartir con ustedes primero el mensaje de apertura precisamente del director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo. Esto surge de un libro que quizás muchos lo han leído, se lo recomiendo. El título del libro es Why Cuba Matters. El título de nuestra conferencia es Freedom Matters. Y a lo largo de estas dos jornadas, hoy y mañana, vamos a hablar de temas sumamente importantes que de una manera u otra van a la raíz de toda esta ola que va pasando por toda la América Latina, que comienza precisamente en Cuba. El centro Adam Smith, que mencionó Gabriel hace unos minutos, es un centro de pensamiento y acción creado por la legislatura y el gobernador de la Florida para promover el estudio del libre mercado, para promover el estudio de esta interacción entre la política pública y el libre mercado, para poder llevar a los jóvenes información seria, rigurosa, y hacer investigación seria, rigurosa, que promueva la libertad, no solamente la libertad económica, sino también la libertad individual. Y lo que queremos hacer con esta serie Freedom Matters es llevar a diferentes partes del mundo este mensaje de libertad. La primera edición de la conferencia se dio, tuvo sede en Miami. Esta es la segunda. Queremos llevarlas a diferentes lugares, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, para hablar de estos temas tan importantes de la libertad. Muchísimas gracias por tomar 2 días
de lo que sé. Es una apretada agenda para todos ustedes. Vamos a tener una cantidad de invitados que van a hablar de estos temas tan importantes. Si quieren saber más información sobre el centro, la página web es muy sencilla. En inglés es Freedom, Libertad, freedom.fiu de Florida International University.edu. freedom.fiu.edu. Ahí tienen todos los programas de la universidad. En la sesión de la mañana que tuvimos con la Fundación Libertad mencioné un programa particularmente interesante, lo llamé La Joya de la Corona, que es un programa que trae al centro en Miami cada semestre a 4, y ahora vamos a hacer 5 líderes del nivel más alto, 5 exfuncionarios de gobierno, usualmente 1 o 2 presidentes a la vez, ministros, embajadores, congresistas, gente que viene y por 2 meses dan clases de liderazgo, clases de diferentes temas que tengan que ver con la libertad, y capacitan a los jóvenes de la universidad en estos temas, y la idea es ponerlos en contacto directamente con estos líderes para mandar un mensaje muy claro. Los líderes son gentes comunes y corrientes que hacen cosas buenas, que cometen errores y que se pueden aprender no solamente de lo que hacen bien, sino también de los errores que cometen. Así que vamos a tener a uno de esos líderes en persona, el presidente Quiroga, un par de horas, y por supuesto al presidente Álvaro Uribe, que lo vamos a tener en una conversación por medio de Zoom. Le hubiera encantado venir aquí, estaba ya a punto de venir, no pudo, pero lo vamos a tener por Zoom. Y se va a unir al grupo de panelistas que vamos a presentar a lo largo de toda la tarde hoy y mañana para hablar de estos temas de la libertad. Así que muchísimas gracias. Esas palabras en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sirvieron de inicio para esta serie de conferencias. Allí también, por supuesto, estaba alguien que también tenía que dar un mensaje de bienvenida porque fue parte fundamental, sin quien esa conferencia probablemente no hubiera sido posible. Les hablo de Frank Zimmerman, el director de un proyecto sin igual como fue ese. Mire. Retrospectivamente, mirando cómo ha sido todo ello, uno va a medida que pasa el tiempo entendiendo de qué realmente trata Cuba y qué Cuba significa para todos. Para muchos lo ven como una vetusta dictadura moribunda, pero es mucho más que eso. Juan Bautista Joffre, el Tata, hace unos años escribió un libro que le llamó Fue Cuba. Y más que fue Cuba, yo creo que en muchos casos es Cuba. Aquí veo gente presente, inclusive, que en algún momento compartieron por este embajador norteamericano de origen colombiano que acaban de arrestar por ser agente de la inteligencia cubana. Y estuvo 40 años trabajando para este centro de nosotros tenemos una percepción de Cuba bastante poco real, y por eso he invitado, y la esencia de esta conferencia es traer a expertos y a testimonios y conocedores del tema para que vean que sí, Cuba es un estado fallido, pero detrás de él está Rusia, está China, está Irán, están todos los lobbies pro-chinos que en distintas ciudades hay, como en esta, y toda una maquinaria trabajando para desestabilizar a Occidente. Así que no voy a dejar ya que comience. Veo entre nosotros una persona que respeto, distingo, admiro y he aprendido mucho de ella. Una gran luchadora que vino con su mensaje a Argentina hace unos años y no la escuchaban mucho. Y finalmente muchos se han acercado a decirme, verdaderamente Irta Molina tenía razón.
Hilda, eres una inspiración. Te respeto, te admiro, te quiero. Gracias por tu trabajo, por tu labor, que tantos años has dedicado parte de tu vida. Y como el tema de que no nos escucharon hace 40 ni 50 años. Hubo que hacer hasta una película que se llamó Nadie Escuchaba hace 30 y tantos años. Lo hizo Ernesto Almendro y hoy todavía nadie escucha. Pero bueno, para que comiencen a escuchar, yo creo que es importante que escuchen a los panelistas que están con nosotros hoy. Así que gracias. Como les dije, se trató de una serie de conferencias y es preciso que le presten atención a lo que viene a continuación, porque recibirán información de primera mano, como la del expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que estuvo allí aquel jueves 25 de abril en la legislatura porteña. Y cuando uno visita países de América Latina, siempre empiezan a hablar de Estados Unidos y que si Trump o que si Biden y qué lado va a ganar. A ver, yo les digo lo siguiente. Primero es, yo no escojo allá y no quiero que ellos escojan acá, porque a veces parecería que tenemos el derecho a elegir. Estados Unidos va a elegir y va a escoger para qué lado van. Lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista de América Latina, si nos interesa tener apertura comercial o trato migratorio, se ha perdido un centro vital que solía existir antes, donde no hay una actitud proclive a hacer acuerdos comerciales ni a discutir temas migratorios. Muchos dicen que ese es el tema de Trump. La personalidad de Trump es tan apabullante que la gente cree que es Trump. No, es un sentimiento ya arraigado en la población norteamericana. Y como les decía, yo no escojo, pero sí hemos vivido y sufrido la bipolaridad diplomática que viene de Estados Unidos y nos afecta en lo que más me interesa a mí, la libertad de Cuba, Venezuela, Nicaragua, para que mi país no entre a ese club. Y esta mañana estábamos en un evento, José María Aznar comentaba sobre los acuerdos de Obama con Irán y todas las dificultades que eso trajo. Federico, ¿cómo ha estado? Buenas, señor presidente del Senado, discúlpenme. Saludo a las autoridades como merecen. La realidad es que la bipolaridad diplomática de Estados Unidos nos hace un enorme daño. Recuerdo cuando había un enorme entusiasmo de la iniciativa de Obama con enviado especial, con bendición del Vaticano, para tratar de darle apertura a Cuba, Hilda, paz en Colombia y olvidarse de la democracia de Venezuela. Casi que fue el quid pro quo del Triángulo del Caribe. Y hoy podemos evaluar qué pasó. Claramente paz en Colombia no hay, apertura y democracia en Cuba ni por asomo, y democracia en Venezuela hasta el 28 de julio por lo menos tampoco. Y es evidente que el gobierno de Trump impuso y redobló las sanciones y ustedes van a ir a muchos foros donde les hablan de la efectividad o falta de las mismas de sanciones. Y muy poco se habla de lo que pasa cuando se levanta sanciones a destiempo sin los incentivos correctos y se premia a las dictaduras. Y el último ejemplo que ustedes conocen es lo que pasa cuando el gobierno de Biden, en los últimos meses del año pasado, a Maduro le van entregando todo a cambio de absolutamente nada. Le devuelven al tesorero del conglomerado criminal Alex Saab, lo ponen de vuelta. Narcosobrinos se van de vuelta. Migrantes venezolanos que escapaban de las garras de la dictadura en el avión deportados de vuelta al lugar del cual escaparon. Y se aflojan las sanciones petroleras con la licencia 44 después de haberle dado permiso a Chevron. Eso era a cambio de la promesa de Maduro de hacer elecciones donde por escrito en Barbados firma que la oposición, nosotros teníamos el derecho de escoger nuestra candidatura. Aquí está la indoblegable, la intransigente, la incondicional María Corina Machado. Es el final del camino. El último hombre de pie es una mujer, es una madre que siempre ha estado ahí. Y yo le he visto
a hacer campaña denodadamente por gente que no tenía ni la cuarta parte del talento político que ella tenía. Y lo hacía con alma, vida y corazón. Y cuando la inhabilita en el 2015, se recorre todo Venezuela para que ganemos 2/3 del Congreso, con una consistencia, una pasión y una entrega que nunca antes se ha visto. Y fíjense lo que es inconcebible ver lo que ella ha dado. Hay sacrificios en este avatar político, ustedes lo saben. Ella es madre por Zoom de 3 hijos. No los ve cuando se gradúa, tiene que ver por la pantalla. No tiene pasaporte, no puede viajar, no se puede subir un avión porque es terrorista y se recorre todo Venezuela en vagoneta. Y resulta que ahora dicen, no, está inhabilitada. ¿Qué esperaban? Que ella diga, ah, si no soy yo, nadie. La típica de siempre. Abstención. Pues no. Ella dijo, Corina Lloris, académica de 80 años. Lo de María Corina no es político. Es un fenómeno social, popular que yo nunca he visto, que es un ejercicio de devoción cuasi religioso, con una capacidad de endoso que no hay antecedentes en la historia política de América Latina. Ustedes saben que en campaña una persona popular al lado de otra, algo de votos le puede transferir, pero depende del tipo de sangre del donante y depende del tipo de sangre que el que recibe. Pues María Corina tiene sangre de donante universal. Y si María Corina tiene la oportunidad, salvamos Venezuela, seguimos a Nicaragua, vamos hacia Cuba, para allá vive, la lucha sigue y Cuba también va a ser libre. Esa es la forma. Termino con un mensaje sobre la parte de Argentina. Sé que ustedes están en medio de un momento de gran esperanza. En Venezuela queremos libertad política para después recuperarla en Nicaragua, Cuba y preservarla y no perderla en Bolivia y otros lares. Ustedes en Argentina, más allá de los avatares, sí tenían libertad política y está la prueba con Milei. Ahora requieren un modelo de libertad económica. Cuando tienen un boquete muy grande en balanza de pagos, la mejor forma es el segundo paso, la bolsa de dólares del Fondo Monetario Internacional. Con todo lo que representa hoy Milei, con la enorme expectativa que genera, con la posición clara que tiene sobre lo de Israel y lo de Irán, con la posición nítida que tiene sobre Ucrania, contra los Putin y los hijos de Putin que van dando vueltas con Zelensky aquí. Eso vale. Vayan al Fondo Monetario y liberar el cepo para que entren los dólares y despegue Argentina es mucho más rápido hacerlo si consiguen la bolsa de dólares del Fondo Monetario. Yo le saqué todo al Fondo Monetario cuando me dijeron el directorio no quiere, dice, así quien dice, bueno, yo fui al directorio. No se puede, ¿por qué no? Si yo soy de mi país, yo represento, yo hablo inglés, ¿por qué no puedo defender? Vayan, Toto Caputo, vaya Milei, que se saque selfies, vayan y saquen, no 5, saquen 15, saquen 20.000 millones del Fondo Monetario, porque entonces bajar la inflación con el balde de dólares para liberar el cepo les permite despegar y ustedes construyan, que fácil es decirlo, más difícil hacerlo, la mayoría parlamentaria para después hacer las reformas estructurales. Y el impacto que tendría eso sería majestuoso y fabuloso. Ayer les decía, hoy lo repito, Bolívar y San Martín, julio de 1822, se dieron un abrazo en Guayaquil. Ahí está el monumento. La historia a veces se repite o rima. Pues ahora que sea el economista de pelo largo y la intransigente luchadora María Corina Machado, liberen la economía de Argentina, que María Corina devuelva democracia a Venezuela y créanme que si avanzamos en eso, Sudamérica y América Latina van a ser totalmente diferentes. Y ustedes tienen como Argentina que hacer esto. A mí, como a todos, me dolió cuando tuvimos la oportunidad en 2015 y volvieron los kirchneristas. García Márquez, que era caribeño, decía, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Argentina no son caribeños. Dios les ha dado una segunda oportunidad sobre la tierra. Aprovechenla, úsenla, salven la economía, ayuden a Venezuela y nuestra región será diferente. Muchas gracias. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. No sé cuántos de nosotros, cuando leímos ese libro, alguna vez habremos relacionado eso con habremos hecho una analogía política, supongo que no muchos. Quiero recuperar un fragmento de la
exposición del presidente Quiroga cuando habla de las promesas de Maduro en Barbados y de esta Venezuela sumida en un estado fallido, en la falta de Estado de Derecho. Porque hemos hablado aquí muchas veces sobre esta especie de tomada de pelo que significaron esos acuerdos de Barbados y nadie parece estar igual de asombrado, igual de enojado, igual de dispuesto a intervenir como intervienen en otras partes. Y me refiero específicamente a los discursos de algunos presidentes populistas de la región que se golpean el pecho hablando de libertad y de igualdad y no son capaces de levantar la voz cuando las dictaduras que se extienden por la región son las dictaduras de sus amigos. Eso no es casualidad. Eso es precisamente porque están sincronizados. De esa suerte de sincronización, aunque explicó muy largamente este efecto, vamos a ponerles a ustedes unos minutos nada más de la exposición del escritor boliviano Juan Claudio Lechín. A fines de los años 80, desde Cuba llegaron al continente permutaciones del marxismo, como excluidos, pobres e indignados en lugar de proletario, desigualdad en lugar de explotación, transformación y cambio en lugar de revolución, etc. Acuñaba nuevos nombres para viejos conceptos. A este puchero de bruja le agregó la hegemonía de Gramsci, el control cultural y moral de la sociedad. La doctora Hilda Molina cuenta que en esos años en que ella estuvo cerca del caudillo, él estaba obsesionado con este marxista italiano, previamente un paria del comunismo ortodoxo. Esta innovación constata que Castro no fue un dogmático de la ideología, sino un pragmático del poder. Lo que sí mantuvo en el pote ideológico fue el enemigo absoluto, el imperialismo yanqui, sus avatares, la derecha, el fascismo, las dictaduras militares, que él mismo con sus guerrillas había provocado, etc. De América Latina, su mercado target recogió elaboraciones ideológicas nacionales o nacionalistas, como decía Bendaño, de alta emotividad. El peronismo en la Argentina, el indigenismo en Bolivia, Perú y Ecuador y el bolivarianismo de Venezuela y las agregó al cocido. Cambió la virilidad épica de Castro el Joven por la mímesis y el camuflaje de Castro el Viejo. Cambió totalmente la vía para la conquista del poder. Castro el Joven, con la Guerra Santa Revolucionaria, sus guerrillas, le había asestado más de 500.000 de muertos a América Latina y solo conquistó Nicaragua. Aunque durante todo ese tiempo, como señala Elizabeth Burgos, marcó la agenda política del continente. Venezuela fue el primer gran triunfo de esta guerra de baja intensidad y como todo triunfo tuvo su celebración. En el año 2000, Hugo Chávez firmó la rendición de Venezuela a Castro. Se llamó Acuerdo de Cooperación Energética. Cuba recibiría 53.000 barriles diarios de petróleo, luego fueron 120.000 a cambio de nada. Comillas, decía, bienes y servicios. Como propina al ego, Castro convirtió a Chávez en el rostro visible del socialismo del siglo XXI. Ya lo había hecho con el Che Guevara como rostro visible de la guerrilla continental. Ese mismo año, Vladimir Putin subió al poder y dio los primeros pasos para revivir la Unión Soviética, también mutando la vieja cosmovisión del comunismo ecuménico hacia el fascismo electoral. Nacionalismo, recuperación del pasado imperial y manipulación electoral. El fascismo fue para los excomunistas que quedaban el instrumento para restablecer el prestigio de los absolutismos mesiánicos. En América Latina, los alfiles de Castro no dejaron de triunfar. Ralph, Guyana, San Vicente, Brasil, bla, 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 bla. Ahí está la lista. Bla, bla y bla, bla. Largo porque no tenemos tiempo. Ahí viene. Con la máscara de Chávez, Castro infiltró a España con Pablo Iglesias, que luego fundó Podemos.
Francia con Jean-Luc Mélenchon, chavista declarado, que propuso adherir Francia al ALBA. Y Suráfrica con Julius Malema, una encarnación africana de Chávez que aparece segundo en las próximas elecciones de mayo. La transnacional cubana de inteligencia no se afectó con la muerte el 2016 de su creador. Ya eran profesionales del poder, como dice Burgos, sus alfiles continentales siguieron triunfando. El 2018 ganó López Obrador. El 2019 se fundó el Grupo de Puebla, una actualización del Foro de San Pablo porque Lula, la imagen del buen sindicalista, estaba preso por corrupción. Fue sustituida por la edulcorada de López Obrador de México, otro país enorme. El 2019 ganó Arce en Bolivia, el 21 Castillo en el Perú, el 22 Petro en Colombia y Boric en Chile. Y Cuba dirigiendo y asesorando desde las sombras esta guerra de baja intensidad. Es y seguirá siendo una tarea ardua, pero también ingrata, descubrir y revelar la naturaleza de la camuflada y eficaz transnacional de inteligencia político-militar cubana, despiadada enemiga de la libertad. Muchas gracias. En apenas unos minutos hizo un mapa certero de cómo se dibuja este plan, esta receta, muchas veces multiplicada, como les decía. Y en ese mapa certero, en realidad hay pocos países que de una u otra forma escapan del esquema en Latinoamérica. A lo largo de esos 2 días se abundó mucho en la reflexión de este asunto. Quiero compartir con ustedes qué pasó un poco, qué repercusiones hubo acerca de esta conferencia que se llevó, como les decía, a cabo los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Echemos un vistazo sobre cómo lo cubrieron los medios de comunicación. ¿Cómo fue la influencia cubana en Venezuela y la alerta por el avance de Rusia en la región? Milei es un símbolo de la libertad y las tiranías buscarán descubrirlo, advirtieron en el cierre del foro Freedom Matters. Cómo se construyó un relato político en Argentina y la batalla cultural de los jóvenes en la era Milei. Ahí está, miren esa foto interesante de la doctora María Guarlao en la exposición del segundo día, el cineasta documentalista Pablo Racioppi. Ahí está Juan Claudio Lechín, que al día después de la conferencia que acabamos de mostrarles también participó. Ahí está el periodista Orlando Luis Avendaño haciendo uso de la palabra en la legislatura. Conferencia Freedom Matters, cómo fue la influencia cubana y Venezuela y la alerta por el avance de Rusia en la región. La Argentina de Milei se convierte en el epicentro de la ultraderecha en América Latina. Titular discutible si los hay. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más. En este contexto, en el marco de estas conferencias, hubo una voz muy importante, porque no solo se trata de los académicos y los analistas políticos, y en algunos casos hubo también funcionarios que explicaron cómo funciona este entramado, pero hay además una voz que llamó particularmente la atención, la voz de un ex oficial de la inteligencia cubana, explicando, precisando minuciosamente cómo opera ese sistema de inteligencia en Latinoamérica. Miren. Para realizar su trabajo en el exterior, los oficiales de la inteligencia cubana utilizan fachadas diplomáticas, comerciales, académicas y periodísticas, entre otras, ¿no? A veces se meten en los grupos estos cubanos, aparte que lo dirigen, como pasa en Argentina, que están muy presentes las casas de amistad con Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, existen también oficiales ilegales de la inteligencia cubana, que eso sí, no van a ser fácilmente descubiertos porque operan en los diferentes países con identidad falsa, como si fueran nacionales de otros países integrados al lugar donde están trabajando. Los oficiales de la inteligencia cubana estudian personas y reclutan agentes en los diferentes países donde trabajan. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué cosa es un agente para la inteligencia cubana? Un agente es aquella persona que acepta colaborar con la inteligencia cubana de manera secreta, subordinada, disciplinada y sistemática, utilizando medios y métodos
y disciplinado, muy importante, utilizando medios y métodos de inteligencia. Y cuando hablo de medios y métodos de inteligencia, entiéndase medios y métodos secretos de comunicación. ¿Qué motivaciones utiliza la inteligencia para reclutar, la inteligencia cubana para reclutar personas? Bueno, las motivaciones, las tradicionales pueden ser la política ideológica, la material, que puede ser dinero. O sea, cuando se habla de Cuba, un país pobre, yo sí vi a gente de la inteligencia cubana que a Cuba le interesaba que colaboraran, que se les pagaba. Y aquí en los Estados Unidos había algunos que se les pagaban con muy buen dinero, además. Y también están las especies, que son el poder hacer negocios en Cuba, el poder tener participaciones en determinadas cosas. Esa es la base material. Y la otra, como eufemísticamente decía la KGB, la moral psicológica, que no es otra cosa que el chantaje. El chantaje siempre se le puede realizar a las personas cuando algo en su vida no quieren que sea que se sepa. Entonces las personas que ocultan, que mienten, siempre son susceptibles a poder ser chantajeadas. ¿Hacia dónde se dirige el trabajo de la inteligencia cubana con estos agentes? Se dirige a la penetración de gobiernos, poderes legislativos, fuerzas armadas, servicios de seguridad, partidos políticos, organizaciones de todo tipo, medios de comunicación y otros. Penetrar con estos agentes toda la sociedad de un país con el objetivo de predecir los acontecimientos e influir sobre los mismos antes que sucedan. Siempre, por supuesto, en favor de los intereses de la dictadura cubana, y esto tanto en la política interna de los países como en la política externa de esos países. Pude constatar durante mis años de oficial operativo de la inteligencia cubana la penetración del servicio cubano en muchísimas cancillerías del mundo. Vi funcionarios de cancillería reclutados por la inteligencia cubana que trabajaban de manera secreta para Cuba, que llegaron a posiciones de embajadores, de viceministros de Relaciones Exteriores e incluso de ministros de Relaciones Exteriores en algunos países. Vi a políticos que recibieron financiamiento secreto de la dictadura cubana, que llegaron a la presidencia de sus países. Vi a militares que llegaron al grado de general y jefes de servicio de inteligencia de su país, que eran agentes de la inteligencia cubana. Y vi también a congresistas, senadores, quienes desde sus posiciones llevaron las políticas de sus países a los intereses de la dictadura cubana. No podía faltar, lógicamente, dentro de este contingente de reclutamiento de agentes que Cuba obtiene, o la inteligencia cubana obtiene, a un gran número de periodistas, también reclutados, que ponen su pluma al servicio de los intereses de esa dictadura cubana. No he visto país que se haya inmiscuido más en los asuntos internos de otros países que la dictadura cubana. No he visto país con más presencia internacional e influencia que la dictadura de esa isla empobrecida, incapaz de producir comida para alimentar a su pueblo, pero que sin embargo realiza este trabajo que he explicado y lo hacen muy bien. Puedo mencionar que la inteligencia cubana tenía en los años 80 una de las dos mejores redes de inteligencia en toda la región, cuyo seudónimo, o sea, el seudónimo de esta red era Gamonal, la que era dirigida por un matrimonio y contaba con más de 300 fuentes primarias que abastecían de información secreta a la inteligencia cubana todas las semanas. Sé que a muchos les puede ser difícil creer que esa isla empobrecida y destruida por esa fallida dictadura pueda tener un servicio de inteligencia con semejante influencia. Pero para quienes lo piensen, o sea, para quienes piensen así, solo les pongo de ejemplo algunos de los agentes más importantes que han sido descubiertos por los servicios norteamericanos en los últimos 25 años en los Estados Unidos. Ana Belén Montes, principal analista en temas cubanos del Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, trabajó con los más altos niveles de acceso a información clasificada de este país, y la principal analista en temas cubanos, repito, trabajó durante más de 15 años para la inteligencia cubana hasta que fue detenida hace años y juzgada y condenada. Marta Rita Velázquez, funcionaria que llegó a altas posiciones en el Departamento de Estado, específicamente en la agencia USAID, y estuvo a cargo de esa oficina en 2 países de Centroamérica, también fue agente y trabajó
y tuvo acceso a información altamente clasificada de este país, trabajó para la inteligencia cubana. Walter Myers fue otro alto funcionario del Departamento de Estado. Y por cierto que siempre hablan de que si se reclutan personas de origen latino en el trabajo contra los Estados Unidos, no, mire, el señor Walter Myers era nacido en los Estados Unidos. Trabajó durante 30 años para la inteligencia cubana. Tuvo acceso a la información más clasificada del Departamento de Estado. Y durante todo ese tiempo lo entregó a Cuba información secreta de gran valor. Podrán imaginar que si la inteligencia cubana ha logrado estos niveles de penetración e influencia en la potencia más grande y rica, que son los Estados Unidos, con los servicios de contrainteligencia que supuestamente son los que más recursos deben tener porque es el país más rico del mundo, yo pregunto, ¿qué no habrá hecho y qué no estará haciendo la inteligencia cubana en todos los países de la región? Si se quiere avanzar en las democracias de la región, se debe tratar de descubrir y neutralizar ese pernicioso trabajo de los servicios cubanos que quieren destruir, subvertir y afectar a todos los países de la región y en el mundo. Hubo un detalle que creo que sobre mi vida que no mencioné al principio. Expliqué que, bueno, yo fui oficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba y deserté a los Estados Unidos en enero de 1989. Pudiera seguir hablando ahora, porque bueno, tengo muchos ejemplos del trabajo de la inteligencia cubana en el mundo y específicamente en la región de América Latina, pero pienso que con lo que acabo de explicar puedo dar una idea de la importancia que los gobiernos de la región tomen conciencia de la peligrosidad del trabajo, y por eso ponía el ejemplo, incluso los ejemplos de Estados Unidos, para que se comprenda la peligrosidad y el daño que le hace el servicio cubano a toda la región. No solo eso, lo que acaban de ver, este fragmento de la presentación de Enrique García, es revelador, no pueden negarlo. Pero además de eso, hubo otros asuntos relacionados a la seguridad y a la inteligencia regional. Esos estuvieron a cargo del analista internacional en temas de seguridad y actual funcionario del gobierno federal argentino, Ricardo Ferrer Picado. Que terrorismo es el uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes. En Argentina le agregamos nuestros derechos para intimidar o coaccionar a un gobierno, la población civil o cualquier segmento del mismo en procura de objetivos políticos o sociales. Pero también el delito organizado transnacional, si bien está definido en la Convención de Palermo, no me animo mucho a hablar en términos jurídicos adelante de la doctora Talerico, pero bueno, ella me va a corregir luego. Se trata de un grupo de 3 o más personas que no fue formado de manera aleatoria, que ha existido por un tiempo determinado y que tiene como una pena mínima de prisión, pero asimismo no necesita tener la transnacionalidad como un punto más, sino simplemente como una potencialidad en su actuación y sus actividades. Entonces ahora llegamos a lo que es la convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado, y vemos cómo hay actividades de terroristas y criminales que confluyen y con algo que muchas veces creemos que son intocables o que son, por ejemplo, un simple contador, un simple abogado, que no tiene inconveniente en formar parte y ser abogado o un operador inmobiliario del cartel, no quiero hablar de Argentina, de los Zetas, por ejemplo, en México, y que simplemente está actuando para blanquear dinero de ISIS o de Hezbollah, como es el caso de México y los Zetas en particular. Ahí puse una frase de Moisés Naim, que ustedes lo conocen muy bien, que dice que los terroristas están motivados por Dios o cuestiones supra, mientras que los criminales por la avaricia. Pero bueno, hay puntos de encuentro. Y si hablamos de la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo, podemos hablar de que son fenómenos que se entrelazan, que cruzan y que hay un punto en el que se confunden. Porque mientras el terrorismo busca expandirse y consumar
con fenómenos políticos, las actividades delictivas financian sus operaciones y son utilizados por los terroristas para expandir su poder y control. Pero en definitiva, ya no hay más patrones como Escobar Gaviria. Uno puede ir tranquilamente a la frontera de Siria y preguntar, y no necesariamente es Nasrallah el jefe. Hay muchísimos redes de señores feudales, podemos decir, que manejan estos resortes locales y regionales. Si damos un ejemplo de esta convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado, podemos hablar de ISIS en Irak y Siria, y más allá en el Medio Oriente, los talibán, la red Haqqani o Al-Qaeda en Afganistán, Hezbollah, también en las Américas, Al-Shabaab en África del Este, Boko Haram en Nigeria. Boko Haram es uno de los casos concretos donde el cambio climático y la sequía ha generado las nuevas debilidades de un Estado y le ha brindado oportunidades para sustituirlo como organización no estatal a estos grupos, que se ha hecho célebre por el secuestro de un montón de niñas de una escuela cristiana hace unos años atrás. La FARC, o el devenida a la actualidad con ELN en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, y bueno, o el PCC, que le ha comenzado brindando seguridad en sus cárceles a los libaneses detenidos, que en definitiva formaban parte de Hezbollah. Tendremos más fragmentos de esta conferencia y de la del día siguiente para compartir con ustedes en un episodio próximo de Contracorriente. Vamos a detener por hoy este asunto porque quiero comentar con ustedes algunas otras cosas en este programa. Vamos a echar un ojo al radar Contracorriente, a ver qué está pasando en el mundo. La lógica dice que los seres humanos nos movemos hacia un estatus de mayor civilidad, de mayor evolución, de mayor humanidad, de mayor empatía, ¿acaso? Pero no es así. Vaya que no es así. El gobierno de Cuba, a través de su sistema de propagandas del canal de televisión del Partido Comunista Cubano y específicamente en su programa Hacemos Cuba, deslizó la idea de una pena de muerte. Miren nada más. Resulta es que se esperan grandes manifestaciones porque crece el descontento en la sociedad cubana por la enorme carestía, por la enorme pobreza, por la falta de alimentos, por los cortes de electricidad, por el sistema de salud colapsado. Y entonces los jerarcas del Partido Comunista deslizaron, ¿por qué no?, que no perderían de vista sanciones máximas, incluida la pena de muerte, para aquellos que, abro comillas, perturben el orden constitucional socialista. Tengan. Les recuerdo que las manifestaciones del 11J dejaron al menos a 250 personas apresadas y ellas han recibido un promedio, algunos más y otros, algunos muchos más y algunos un poco menos, de 10 años de cárcel. Pero hay personas sentenciadas hasta 30 años de cárcel por aquello que consideran sedición. No tengo mucho más para decir. Cualquier comentario sobra. Es la brutalidad misma. Más radar Contracorriente. Argentina pasa por un momento muy complicado, quizás uno de los más complicados en las últimas décadas. Después de muchos años de un proyecto de gobierno peronista socialista, en diciembre pasado el economista Javier Milei, el primer economista en ocupar la presidencia de la República, ganó las elecciones. Ha puesto en marcha una serie de ajustes sumamente severos que los argentinos, es verdad, están resintiendo también severamente. Como consecuencia de eso y como consecuencia de un ajuste fiscal muy, muy riguroso, el peso argentino se apreció 25% en lo que va del año y se convirtió así en la moneda del planeta
que más se ha apreciado en el primer trimestre. Veremos cuál es el resultado. Milei tiene un enorme desafío por delante. Mientras sucede esta conversación, el día de hoy se aprobó en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de Argentina, la sanción de lo que se llama la Ley Bases, un paquete de desregulaciones que permite, entre otras cosas, privatizar muchas de las empresas públicas deficitarias. Veremos qué pasa. Falta todavía el tratamiento en el Senado de la República, donde desde luego la cosa no será fácil. Avancemos un poco hacia el final del programa para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Estos son los highlights. Salió la revista Agenda de este mes, es el número 2, la revista Agenda que es patrocinada por el Adam Smith Center y que vemos ahora en pantalla. Es el número 2, el número de abril, y hay temas diversos allí desde el tema armamentista y el Consejo de Seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pasando por asuntos que tienen que ver con coaliciones para las elecciones de este año en distintos lugares. Ahí está el artículo de Carlos Díaz Rosillo que le recomiendo enormemente. Trump tenía razón, resume Carlos Díaz Rosillo. Se trata de cuánto aporta cada país. Hay un acuerdo, el Acuerdo de Gales de 2014, que dice que los miembros de la OTAN deben destinar el 2% de su Producto Interno Bruto al presupuesto de seguridad y en parte de ello a la tecnología. Bueno, ahí está el artículo que deben leer, les recomiendo mucho que lo hagan. Este otro es un gran artículo de Alex Rizzo, La enseñanza del comunismo a la juventud de la Florida. Rizzo es miembro de la Cámara de Representantes, ¿sí? Y ahí están los contornos de influencia y expansión de la República Popular China en América Latina. Hemos hablado de eso aquí en este programa. Y ahí está el artículo de Mariana Gómez del Campo, legisladora mexicana, que habla de los orígenes de la coalición que enfrentará a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum en las elecciones del próximo 2 de junio en México. Ese es un proceso electoral que tiene la atención de muchos políticos de la región, por ser México un país tan grande como es y por tener tanta importancia en la relación con Estados Unidos. Es que esas elecciones del 2 de junio son clave para comprender quizá un reacomodo en la geopolítica regional. Soy Gabriel Bauduco, esto es todo por hoy. Le doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Denle clic a la campanita para recibir notificaciones. Por favor, suscríbanse al canal, alguno de los canales en los que nos estén viendo, porque salimos por varios en simultáneo, y estén atentos a que nos encontremos la próxima. Esto sucede gracias al enorme patrocinio y la mano fuerte que nos sostiene del Adam Smith Center for Economic Freedom. Hasta la próxima.